Hola hermanos y amigos, es una bendición estar con ustedes en esta ocasión tan maravillosa. Cuando abrimos la palabra para estudiarla y para estar atento, aprendiendo cada vez más y ser mejores cada día. Así que es un gran placer para mí cuando abro la palabra y más cuando la voy a compartir con ustedes, porque esto me lleva a estudiar doblemente con ustedes. Así que en esta ocasión vamos a estudiar algo especial. Como especial fue lo de ayer, que nos hablaba acerca de la verdad, hoy vamos a presentarles algo que a nosotros nos duele cuando hacen burla de nosotros. Y pensamos que Dios no está con nosotros, tantas cosas. Pero de Cristo también hicieron burla y lo vamos a estudiar en un ratito. Así que vamos a orar en esta ocasión. Vamos a pedir la dirección de Dios y vamos a seguir estudiando. Oremos. Amante y bondadoso Padre Celestial, agradecido estamos a ti en esta hora por el privilegio de abrirnos los ojos hoy y poder compartir tu palabra con nuestros hermanos. Te rogamos en esta hora que los bendigas a esas personas que están frente a sus pantallas, que los guardes de todo mal y que los prospere espiritualmente también. A nosotros aquí en el ministerio, cólmanos, oh Dios, de tu paz y de sabiduría para poderla impartir ante los demás. Bendícenos, prospéranos y gracias porque tú eres justo, santo y bueno. Amén. En Cristo Jesús te lo imploramos todo. Amén. Amén. Muy bien, pastor. El pastor Palomino y un servidor estamos en esta semana con ustedes debido a que los directores originales, que son el pastor Romero y el pastor Reyes, están en una misión. Andan en una misión especial. Así que vamos a continuar con el desarrollo de esta lección de hoy. ¿Saben qué? Dice, he aquí al hombre. Me trae mucho pensamiento cuando dice, he aquí al hombre. Después de un rato, quien dice esto es Pilato, ¿saben? Y después de un rato de conversatorio entre Pilato y Jesús, Pilato y el pueblo, los judíos, los dirigentes judíos, después de una golpiza, podemos decir, que mandó a darle Pilato a Jesús en el pretorio, ahora él dice, he aquí al hombre. ¿Qué tiene usted, pastor Palomino, que decirnos en cuanto a estas palabras? He aquí al hombre. Bueno, hay un parecido bastante claro Ajá, con la declaración que se encuentra en Juan 1:29. Si sí, quiere, vamos a leerla. sí. En Juan Juan 1:29. correcto. Y en Juan 1:29 nos dice el Señor, el día siguiente vio Juan a Sí. Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que Ajá. quita el pecado del mundo. Wow. Entonces, este es he aquí el Cordero, ¿no? Sí, Es como decir, sí, aquí está, se los sí, presento. sí, Y lo mismo sucede increíblemente, con Pilato, sí. que fue quien lo entregó. Les dijo, he aquí el hombre. El Cordero, Y exacto. y el título que está utilizando es el mismo con el que él se identificó, el Hijo del Hombre. O sea, es como decir, Correcto. aquí está el del cual se está hablando en las profecías. O sea, Pilato cumplió Sin querer. sin querer queriendo. Sin querer cumple la profecía. Fíjense, lo que Dios, ¿no? El camino que Dios traza. Y ahora él dice, he aquí el hombre, el Hijo
del Hombre está aquí. El Hijo de Dios está aquí. Así que vamos a ver qué ustedes van a hacer ahora, ¿no? Y él dice allí muy claramente en Juan 18:38, Juan 18:38, aquí hay algo que quiero encajar. Le dice Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, pues salió otra vez y a los judíos, y les dijo, yo no hallo ningún delito en este hombre. Ese es un tema, solamente eso, el hecho de que él no encuentre un delito en Cristo es un tema. Un hombre que lo llevaron los sacerdotes para que sea muerto. Ahora bien, ¿quería Pilato escapar a Jesús? ¿Quería Pilato dejar a Jesús libre? Sí. Quería. Pero la presión del pueblo, la presión de los otros, no lo dejó. La presión satánica tampoco lo dejó. Ahora, ¿qué nos dice el 39? Fíjense, versículo 39 dice, pero vosotros tenéis la costumbre, está buscando como una salida, ¿no? Uh-huh. Tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Y Pilatos buscó al más temido de los criminales, a Barrabás. Y fíjense que dice el 30 y el 40. Entonces todos dieron voces diciendo, no a este, o sea, no a Jesús, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. El 40, Y asesino 5, y asesino malo. 19:1 dice, no, 19:1 dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús y lo azotó. Y dice el versículo 2, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. O sea, vamos a terminar esto y vamos a comentarlo después. El versículo 3, ¿qué nos dice? A ver, versículo 3 nos dice, y le decían, salve rey de los judíos, y le daban bofetadas. O sea, ya lo habían entregado al pueblo para que lo... Y el 4 dice, entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito encuentro en él. Y finalmente el versículo 5, fíjense que dice, y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Ahora bien, entre todos esos textos que podemos nosotros ver, pastor, vemos el cumplimiento de la profecía. Uh-huh. Ahí estaba Jesús siendo coronado y vestido con ropa real, pero de una manera burlona. ¿Ven? Se están burlando de Cristo. ¿Quién se burla? El pueblo judío completo. Y los soldados romanos. Y los soldados romanos ya lo hacen, bueno, porque está la orden, está allí, pero mucha gente romana también creía en él. Pero cuando la palabra dice a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, se da a entender claramente aquí que el pueblo judío no aceptó a Jesús, punto. Uh-huh. Y como no aceptó a Jesús, pues claro, Cristo no puede ser ahora el Salvador a menos que la persona lo acepte. Y si el judío no aceptó a Cristo, entonces incluso hasta como pueblo fue rechazado
los judíos, el pueblo israelita. Fue rechazado precisamente por el rechazo también que le hizo a Jesús. Por eso que aquí la palabra, he aquí el hombre fue rechazado. El hombre del Cordero de Dios que quita el pecado al mundo fue rechazado en esa ocasión. Y por eso nosotros podemos decir, y en muchas otras partes de la Biblia, nos dice también que el pueblo judío ya no es la originalidad que quiso ser desde el principio, pastor. Eso es una realidad. ¿Qué nos dice el espíritu de profecía ahí, pastor? Oh, en cuanto a esto, hay un asunto interesante. Sí. Y es que haciendo énfasis en el caso de Pilato, Sí. dice, Pilato demostró su debilidad. Había declarado que Jesús era inocente Sí. y sin embargo estaba dispuesto a hacerlo azotar para apaciguar a sus acusadores. O sea, no lo quería matar, Ajá. pero para darles algo de contentamiento a los que querían que su muerte, lo hizo azotar realmente a tal punto que casi lo destrozan. Sí. Y él consintió en eso. Si hubiera sido justo, no lo hubiera permitido porque no era correcto azotar a alguien Claro. por algo que no había hecho. Exacto. Y continúa diciendo la sierva de Dios. Quería sacrificar la justicia y los buenos principios para transigir con la turba. Wow. Esto le colocó en situación desventajosa. Sí. La turba se valió de su indecisión Sí. y clamó tanto más por la vida del preso. Wow. Si desde el principio, y pongamos mucha atención a esto, si desde el principio Pilato se hubiese mantenido firme, negándose a condenar a un hombre que consideraba inocente, habría roto la cadena fatal que iba a retenerle toda su vida en el remordimiento y la culpabilidad. O sea, si él hubiera sido firme, ¿esto es lo que es correcto? No. Y ahora, O sea, eso lo llevó hasta su muerte. Ese Exacto. pensamiento lo llevó hasta su muerte. Claro. Ahora, la pregunta que a veces nos hacemos, ¿y entonces qué hubiera pasado? Si Pilato hubiera sido justo, ¿entonces Jesús no hubiera muerto? Sí, miren lo que dice la continuación. Si hubiese obedecido a sus convicciones de lo que era recto, los judíos no habrían intentado imponerle su voluntad. Yeah. Se habría dado a muerte a Cristo, Sí. pero la culpabilidad no habría recaído sobre Pilato. Wow, tremendo. O sea, que Cristo como quiera Hubiera iba muerto. a morir, porque Ajá. es lo que me dijeron aquí detrás de cámara, ¿no? Que qué pasaba. Y claro, Cristo iba a morir, pero obligatoriamente no tenía que ser este hombre. Correcto. Ni el que lo vendió, ni el que lo condenaría tampoco. Sí, y es que, pastor, hay algo que a veces nosotros pensamos que Ajá. estamos predestinados para ser malos o ser buenos. Ah. Y entonces ya Dios escribió el libreto y tenemos que como actores seguir el No. libreto. No es así, Dios sería injusto si hiciera eso. Sí. Lo que hace el Señor es darnos la libertad de elegir de acuerdo Sí. a nuestra conciencia. Si Pilato hubiera elegido por sí mismo hacer lo justo, el Señor habría visto eso con buenos ojos. Pero inclusive hasta Judas. Si Judas hubiera Sí. escogido el camino de Pedro que lo negó Sí. y se hubiera arrepentido de verdad Sí. de corazón, Sí. otra sería la historia, pero otros lo habrían cumplido. Ahora, el asunto es que como Dios ve el final desde el principio, Ya. entonces Él vio lo que iba a acontecer y lo dijo de antemano y así se Ya, cumplió. No exacto. porque ellos fueran a cumplir un papel, Ya. sino porque ellos tomaron su propia decisión. Su propia decisión de cumplir la profecía de esa manera. Ujú. Ahora, lo que me asombra mucho es también el odio, ¿no? Que los judíos le tenían a Cristo. Yo sé que Cristo desde los 12 años, ¿verdad? Cuando fue allá, desde jovencito, Cristo fue al templo y habló con ellos y les dijo, y ellos se admiraron de su sabiduría y todo. ¿Por qué no lo aceptaron? ¿Por qué no lo adoptaron como hijo de ahí? No, lo que sucede es que, y es lo que quisiera apelar también al corazón de los hermanos. Cuando veamos a alguien que es más capaz de nosotros en cualquier área, no lo derrumbemos, apoyémosle, que siga adelante, aunque sea más joven que nosotros, porque el deber es ayudar al otro. Si el judío hubiera pensado así con Cristo,
otra hubiese sido la historia del pueblo judío. Pero no. Dice que se llenaron de odio, pastor. El pueblo judío, los líderes judíos, se llenaron. O sea, no se pusieron un poquito ni por la mitad, sino que se llenaron de odio contra Cristo hasta matarlo. Cosa que Abraham no hubiera hecho si hubiese estado vivo, perdón. No lo hubiera hecho. Porque Abraham no tenía tanto odio como lo tenían los judíos. Claro, uno ve todo esto y estudia y analiza y quisiera decir muchas cosas por acá, pero siempre tenemos que caer en que el odio real fuerte lo tenía Satanás. Y Satanás, a quien le dé algún vestigio de los males que Dios no quiere en el cielo, Él lo mueve a la persona. Que era lo mismo que le hizo con Cristo. Cuando Él ve a Cristo hambriento, ¿qué le hace? Come. Pero no es solamente come para que rompa el ayuno o para que se pare. No, come para que rompa la relación con Dios. Come para eso. Y para que me obedezca a mí. Que es lo que el diablo quiere, que se le obedezca a él en los problemas todos de la iglesia, los problemas todos de mi vida, los problemas todos del trabajo, todos los problemas, que tú rompas eso y obedezcas lo que yo te digo. A un sindicato, movilízate, a malas palabras, todo lo que pueda traer desorden es lo que Satanás quiere. Y precisamente ese odio que tenía Satanás desde el cielo contra Cristo, lo infundió también, pastor, en los judíos contra Cristo, pastor. Pastor, y hay algo que nos dice el Espíritu de Profecía justamente en cuanto a por qué odiaban tanto a Cristo. Adelante, y pastor. Está aquí en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 546. Dice allí, la diferencia entre el carácter de Cristo y el de los otros hombres de su época era perfectamente perceptible. Y por causa de esa diferencia, el mundo lo aborreció. Lo odiaba por su bondad y su estricta integridad. ¡Wow! Entonces, ahí es donde está. Podemos decir que entonces ahí el hombre, ahí está el hombre, es lo que él era. Pero podemos decir entonces envidia. Envidia a que él tiene lo que yo no tengo. Y yo quisiera tener lo que él tiene. Por eso fue que algunos trataron de comprar el don de Dios con dinero. Y así no se obtiene el don de Dios. Hay que tener una relación con Dios primero. Y una vez se tiene una relación, entonces sí. Entonces, cuando en la iglesia se mencionan personas de buen carácter, de buena conducta, muchos otros le tienen odio y lo rechazan y lo marginan y hablan mal de él y le dicen que si la iglesia es de él, le dicen tantas cosas. ¿Por qué? Porque su carácter es diferente al de ellos. Pastor, yo he visto pleitos. Cuando yo recién entré a la iglesia, vi un pleito de un anciano contra un pastor. Pero, ¿por qué tanto odio? ¿Por qué tanta revolución contra el ungido del Señor? Y sabe que es el ungido. ¿Por qué no se pone de acuerdo con él? No. El odio creció tanto que la persona reta al pastor a pelear. En plena congregación lo retó, venga para acá afuera. Porque el pastor era muy querido, era un predicador, se iba a todos los campos a predicar, hacía la obra de bien. Y él no la podía hacer. Los hermanos van donde el pastor, no van donde él.
Y ahí es donde nosotros tenemos que ser humildes. Cuando veamos una persona capaz y que está yendo adelante, apoyémosle. Sea el pastor, sea el anciano, el director de jóvenes, cualquier persona que veamos que tiene la capacidad espiritual más, démosle la oportunidad y no interrumpamos los caminos del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Que Dios nos ayude a ser cada vez mejor cristiano y que la gente diga, he aquí el hombre de nosotros, claro está. Amén. Que Dios te guarde. Amén.